Buenos días chicos, ¿cómo están? Profe, buen día. Buenos días, economista. Bueno chicos, vamos a arrancar entonces con la tercera unidad. En esta tercera unidad veremos tres temas que están pendientes y con eso prácticamente cubrimos todo lo que estaba propuesto. Entonces, el día de hoy vamos a arrancar con el análisis de correspondencias. Sí, esto es un análisis que nos permite generar una correlación entre dos variables categóricas, ¿sí? Algo muy similar al análisis de correlación de Pearson, que nos permite generar un valor de correlación entre dos variables numéricas. Acá también vamos a tener algo similar, ¿sí? Entonces, la idea es, al tener nosotros dos variables categóricas, tratar de determinar si existe algún patrón, alguna relación entre las categorías de la una variable con las categorías de la otra variable. Sí. No solo determinar si existe esta correlación o esta, en términos ya más eh, propios, se habla de una dependencia, ¿sí? Sino que también determinar cómo es el comportamiento de esta dependencia, es decir, qué categorías están relacionadas con las categorías de la otra variable y en qué intensidad. Entonces es un análisis bastante completo y bastante interesante para algunos temas, ¿sí? Sobre todo, como digo, cuando tenemos variables categóricas y queremos determinar si existe algún patrón de comportamiento que se relaciona entre estas dos. Luego de esto veremos las siguientes clases, un análisis de componentes principales que corresponde a una reducción de variables, ¿sí? Es decir, algo similar a lo que habíamos hecho en agrupación de observaciones, pero en este caso lo que se hace es una agrupación de variables, ¿sí? Entonces, en base a la variabilidad que existe y la correlación que existe entre variables, se termina agrupando un determinado número de variables que representan una variable unificada, ¿sí? Entonces, este es un procedimiento que veremos la segunda, eh, para la segunda clase, digamos, de esta tercera unidad. Y finalmente cerraremos con el tema de series de tiempo, ¿sí? Entonces, la última parte, las últimas semanas, le dedicaremos a series de tiempo, ¿sí? A entender un poco cuál es su concepto, cuáles son sus características, cómo puedo generar predicciones en base a valores históricos temporales, ¿sí? Y cuál es la metodología que se utiliza eh, para esto. Obviamente es un tema más introductorio, bastante básico, y eso igual lo irán reforzando en sus eh, materias siguientes, especialmente en econometría, donde ya combinan modelos más específicos y más robustos con regresiones y con series de tiempo.
Ok, entonces vamos a ir primero viendo una parte teórica muy breve y luego ir desarrollando un ejercicio en el cual vamos a ir aplicando entonces estos conceptos, ¿sí? La metodología que vamos a utilizar es lo mismo que habíamos hecho en la unidad anterior, es decir, para cada tema vamos a desarrollar un proyecto, ¿sí? Con algún conjunto de datos o de información que les cargue y obviamente ustedes desarrollarán una estructura que involucre una introducción, un, un desarrollo de antecedentes, un análisis y unas conclusiones. Entonces, serán igual 3 o 4 trabajos, dependiendo, probablemente series de tiempo lo podamos dividir en dos, o igual algún trabajo de por medio de investigación. Entonces, análisis de correspondencias nos dice, analiza la relación existente entre pares de variables, que es un objetivo muy común. Entonces, lo que les había dicho, cuando se trabaja con variables cuantitativas, ya habíamos visto el coeficiente de correlación de Pearson y es algo que incluso se lo puede visualizar de una forma mucho más sencilla, es decir, yo tengo una variable X, una variable Y, simplemente genero un diagrama de dispersión, ¿sí? Y de una forma intuitiva y visual yo puedo establecer si existe una relación entre estas dos variables. Puedo generar entonces este coeficiente de Pearson, ¿sí? Y determinar entonces el grado de relación que existe entre estas dos variables. Y recuerden que si eran valores cercanos a 1, tengo una correlación alta y positiva. Si son valores cercanos a -1, tengo una correlación alta negativa. Y si son valores cercanos a 0, entonces tengo una relación bastante débil, ¿sí? Cuando se trata entonces de variables cualitativas, en primer lugar, su representación gráfica no es sencilla, ¿sí? ¿Cómo podemos relacionar de forma gráfica dos variables categóricas? Es algo mucho más complejo, ¿sí? Y dentro del análisis de correspondencias vamos a poder generar esta visualización de relación entre las categorías. Una vez hecho un proceso estadístico, generaremos un plano, ¿sí? En el cual contiene valores de ubicación y estos valores de ubicación me va a generar una posición de relación entre las variables. Entonces, lo vamos a poder representar de forma gráfica, pero una vez desarrollado y elaborado un proceso estadístico, ¿sí? ¿De dónde nace todo esto? Pues dos variables categóricas que están cruzadas entre sí, entonces va a estar establecida en una tabla de frecuencias, ¿sí? O más que todo una tabla de contingencia, ¿sí? Entonces recuerden que la tabla de contingencia nos permitía cruzar la información de dos variables categóricas, es decir, relacionar la categoría A versus la categoría ABC de la otra variable, la categoría B versus la categoría ABC de la otra variable, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, el primer paso dentro del análisis de correspondencias es generar una prueba de independencia. Sí, creo que esta prueba de independencia no lo habíamos visto con ustedes, no estoy muy seguro. La prueba de independencia básicamente es
similar, sí, o cumple la misma función que la prueba de correlación de Pearson, ¿sí? Vamos a medir el grado o vamos a determinar si existe una relación entre una variable categórica y una variable y otra variable categórica, ¿sí? ¿Cómo funciona? A diferencia de la prueba de correlación de Pearson, esta es una prueba de hipótesis, ¿sí? Es decir, si nosotros encontramos que nuestro valor de prueba de hipótesis basado en una distribución chi cuadrado, ¿sí? No vamos a profundizar mucho en eso, pero está basado en una distribución de chi cuadrado. Si nuestro valor de probabilidad encontrado en esta prueba de hipótesis es menor al nivel de alfa, ¿sí? Es decir, el valor de probabilidad es pequeño, entonces estamos hablando de que existe efectivamente una relación entre estas dos variables, ¿sí? Si nuestro valor de probabilidad encontrado no es menor que el valor de alfa determinado, entonces estamos hablando que no existe relación entre estas dos variables. En términos más correctos, ¿sí? Lo que se habla es que existe una independencia o no entre las variables, ¿sí? ¿Qué significa que sean independientes las variables? Que no existe relación. Sí, entonces si el valor de probabilidad es mayor al nivel de alfa, la forma correcta de interpretarlo es que existe una independencia entre estas dos variables. Sí, es decir, que no existe relación, que cada una es independiente y no están relacionadas entre sí. Por el contrario, si el nivel de probabilidad es bastante bajo, eso significa que no existe independencia entre las dos variables, es decir, que sí existe una relación entre las mismas. No se puede determinar un grado de relación de forma objetiva como se lo realiza en el coeficiente de Pearson, es decir, en el coeficiente de Pearson sabemos que un valor de 1 tiene una correlación perfecta entre las variables, ¿sí? Y valores cercanos a 1, es decir, valores altos, nos dice que tiene un grado fuerte de relación entre las dos variables. En este caso, la única suposición que podemos hacer es que si su nivel de probabilidad es bastante bajo, es decir, muy cercano a cero, estaríamos hablando que existe una relación fuerte, pero no podemos medir el grado exactamente. Simplemente los datos son bastante fuertes, los datos son bastante concisos para determinar de que realmente existe una relación o existe una no independencia entre los valores. Tal vez un valor cercano al nivel de significancia, es decir, si yo planteo un nivel de significancia de 0,5 y mi valor de probabilidad sale 0,3, podría yo determinar en sí que existe una no independencia, eh, pero a la vez podría decir que, bueno, tal vez esta relación no es tan fuerte, no es tan robusta, porque su valor de probabilidad termina siendo muy cercano al valor de significancia. Entonces yo podría decir, sí, bueno, existe una relación, pero probablemente no es tan fuerte, no es tan marcada, porque los valores de probabilidad son un poco cercanos al valor de significancia. Entonces, entre más pequeño es ese valor de probabilidad encontrado, yo puedo hablar de que existe un patrón mucho más fuerte de relación entre las variables, sí, pero tampoco puedo determinar un nivel objetivo de
dependencia de estas variables, ¿ok? Entonces, yo al realizar esta prueba de independencia, sí, esto lo vamos a hacer directamente en el software, pero tiene un proceso estadístico que está basado en esta fórmula de aquí para encontrar el valor chi cuadrado, obviamente por temas de procedimiento, en el cual nosotros ya manejamos el software, lo vamos a hacer directamente ahí, pero todo nace entonces de una tablita de contingencia, es decir, en este caso tengo una categoría de hombre, ¿sí? O mujer, es decir, una categoría de género y una categoría de tipo de cervezas consumidas. Entonces, por ejemplo, nosotros quisiéramos determinar si existe una relación entre el género y el tipo de cerveza preferida. Es decir, si tal vez los hombres tienen un tipo de cerveza, ¿sí? Que consumen con más frecuencia por ser hombres, ¿sí? O por ser la característica de hombre. Y por otro lado, si las mujeres tienen otra cerveza con mayor frecuencia, ¿sí? Por el hecho de tener la característica de ser mujer, ¿sí? Entonces queremos determinar si tal vez existe esta relación o esta dependencia entre las dos variables, ¿sí? Entonces, bueno, se realiza el proceso y se determina si existe o no este grado de independencia. Luego lo vamos a ir haciendo en el software paso por paso. Ahora, ¿por qué es importante primero desarrollar esta prueba de independencia? Simplemente porque si no existe una relación entre las dos variables categóricas, ¿sí? Determinado por esta prueba de independencia, no tiene sentido aplicar un análisis de correspondencias. Entonces, el primer paso es generar esta prueba de independencia para asegurarme que existe una relación entre estas dos variables. Si existe una relación, cosa que en la prueba de independencia solo me dice existe o no existe, pero no me dice qué variables son las que están más correlacionadas entre sí, cuál es el patrón de comportamiento de las variables, no me dice absolutamente nada más. Entonces, si existe una relación entre las dos variables, entonces yo digo, ah, bueno, entonces voy a hacer un análisis de correspondencias para investigar cuáles son las categorías que están relacionadas entre sí, cuál es el patrón de comportamiento entre las categorías de la variable A y la variable B, ¿sí? Si no existe esta relación, simplemente digo, pues no tiene sentido hacer un análisis de correspondencias porque estadísticamente no hay un patrón de comportamiento específico entre la variable A y la variable B. Entonces, eh, las categorías de la variable A no tienen un patrón con las categorías de la variable B, por lo tanto, no tiene sentido hacer un análisis de correspondencias. Entonces, el primer paso es ese. Si determino que existe esta relación, pues prosigo entonces con el análisis de correspondencia. Entonces, como les decía, este análisis nace de una tabla de contingencia, ¿sí? Es decir, valores cruzados de la variable A con la variable B, ¿sí? El análisis está basado en el número de individuos, ¿sí? Y en el número de observaciones que se cruzan en cada una de las categorías, ¿ok? Algo que es muy importante es que debemos tener en cada categoría por lo menos un valor mínimo, ¿sí? Es decir, una categoría que se cruza con otra categoría no puede tener el valor de cero, ¿sí? Porque simplemente el proceso matemático no lo da por válido o no lo va a
desarrollar de forma eficiente. Entonces, generalmente se habla de que por lo menos la categoría que está cruzada, por ejemplo, categoría A con categoría B, por lo menos debe tener 5 elementos en esa categoría, ¿sí? Para que el proceso sea válido. Entonces, eh, debemos contener información en todos los cruces de las variables para poder nosotros desarrollar este análisis de correspondencia. Vamos a ir siguiendo un pequeño ejemplo en el cual yo tengo dos variables, ¿sí? Color de ojos y color de cabello. Tengo 592 personas, ¿sí? Que han realizado, por decir, esta encuesta, es decir, yo tengo ojos azules y color rubio de cabello, o tengo ojos marrón y color castaño de cabello, ¿sí? Y hemos generado entonces una tablita de contingencia para estos valores. Entonces, hay 68 personas con ojos color marrón y cabello moreno, 119 personas con ojos marrón y cabello castaño, 26 personas con ojos marrón y cabello pelirrojo, ¿sí? Y así, etcétera, con todas las categorías. Entonces, por ejemplo, tengo 14 personas con ojos de color verde y cabello pelirrojo. Y por ejemplo, tengo 94 personas con ojos de color azul y cabello rubio. Sí, entonces es el cruce de todas las variables de la categoría de ojos, sí, que son marrón, avellana, verde y azul, y todas las categorías del color de cabello, que son moreno, castaño, pelirrojo y rubio. Entonces queremos determinar si el color de ojos tiene una dependencia o una relación con el color de cabello. Es decir, si yo tengo ojos verdes, tal vez voy a ser más rubio o tiene una relación con los cabellos rubios o con los cabellos castaños o con los cabellos pelirrojos, ¿sí? O si yo tengo ojos avellana, tengo una relación con los cabellos pelirrojos o los cabellos castaños, etcétera, ¿sí? Entonces, queremos determinar si existe una relación entre el color de ojos y el color de cabello. Algo que también es muy importante en el desarrollo de análisis de correspondencias es el tamaño de la muestra, ¿sí? Cuando tenemos un tamaño de muestra más pequeño, si hablemos de unos 30, 50 elementos, los valores de probabilidad tienden a ser más altos, ¿sí? Y cuando tenemos em, un tamaño de muestra ya más elevado, en este caso, por ejemplo, 600, y existe por lo menos un patrón establecido, los valores de probabilidad terminan siendo más bajos, ¿sí? Entonces, cuando tengo menos observaciones y aún así tenga un patrón establecido en comparación con un tamaño de muestra más alto, los valores de probabilidad terminan siendo más altos cuando tengo la muestra más pequeña. Entonces, si ustedes quieren hacer un análisis, ya digamos en la vida real, en el campo, lo más recomendable es que tengan un número alto de tamaño de muestra, por lo menos unos 100, 120 elementos. Obviamente depende de las categorías que tengan, porque si tienen muchas categorías, pues estos 120 elementos se van a dividir en valores pequeños en todas las categorías, ¿sí? Entonces, eh, por lo menos en cada categoría, eh, el más, el nivel más bajo, por lo menos que tenga unos 10 elementos, sí, por lo menos. Acá, bueno, acá tengo un valor de 5, pero lo que me refiero es que debemos tener valores eh, altos, ¿sí? Si yo tengo acá
12, 8, 6, 4. Puede surgir que yo tenga una dependencia de forma estadística, pero si yo quiero darle más robustez a mi análisis, lo importante es conseguir la mayor cantidad de información, ¿sí? De las categorías, y con eso mi nivel de probabilidad va a mejorar considerablemente, ¿sí? Incluso, bueno, yo he realizado pruebas que eh, si yo genero el mismo análisis con un valor eh, de 10, digamos, o de una unidad de 10, por ejemplo, 6.8, 11.9, 2.6, 1.5, 5.4, es decir, todo dividido para 10, en teoría sigue siendo el mismo patrón, ¿sí? En teoría sigue siendo el mismo patrón, pero por ser valores más pequeños, incluso puede comprometer mi nivel de significancia, ¿sí? O mi nivel de probabilidad. Entonces, este mismo patrón con estos valores de 68, de 119, terminan dándole una robustez más grande a la prueba y a la hipótesis estadística, ¿sí? Y terminó generando una independencia. Entonces, es algo que todavía em, no está 100% eh, robustizado, que se llama, o sea, generar un análisis más robusto. Entonces, en cierto modo depende del tamaño de la muestra, ¿sí? Entonces, entre más observaciones tengo, voy a tener probablemente un valor significativo de independencia, ¿sí? Es decir, un valor significativo de que realmente existe relación entre las variables, salvo que realmente ya no exista un patrón, ¿sí? Es decir, que la variación de valores entre las diferentes categorías sea muy chiquita, ¿sí? En ese sentido, pues ya nada nos salva, ni así tener un tamaño de muestra muy alto, ¿sí? Que nos determine que existe una relación entre las dos categorías. Pero generalmente con un tamaño de muestra alto termina existiendo una relación, ¿sí? Entre las categorías, o por lo menos entre una categoría, ¿sí? Aquí es importante que por lo menos si una categoría o dos, una categoría y el resto tienen como un patrón definido, pues la prueba nos dará de que, bueno, realmente existe un patrón, por lo menos con una categoría de la variable A y una categoría de la variable B. Ok, entonces, una vez que he armado mi tablita de contingencia, que he generado la prueba de independencia y me ha dado entonces que existe una relación entre las dos categorías, ¿sí? Vamos a ir haciendo primero un análisis de perfiles, ya vamos a ver. Esto, bueno, es un poco de una nomenclatura, ¿sí? K y J representa la frecuencia absoluta en la fila I y la columna J, ¿sí? Entonces, dentro de la nomenclatura, en algún punto que ustedes vayan revisando, cuando hablamos de el valor i, estamos hablando de el número de la fila, ¿sí? Y cuando estamos hablando del valor j, estamos hablando de el número de la columna. Entonces, por ejemplo, sumatoria de ki significa que vamos a sumar cada valor de fila, ¿sí? Sumatorio de kj, lo que vamos a hablar es que vamos a sumar los valores de cada columna. Sí, cuando tengo un puntito que reemplaza la J, por ejemplo, significa que vamos a tomar todas las columnas. Cuando tengo un puntito que reemplaza la I, significa que vamos a tomar todas las filas, ¿sí?
Entonces, esto es solo por un tema de nomenclatura. Y el valor de n representa el número total de observaciones, ¿sí? Entonces, si yo quiero hacer una sumatoria de todos los valores, simplemente una sumatoria de los valores n y representa entonces tanto los valores de las filas como los valores de las columnas. Entonces esto, importante por si acaso en un proceso matemático, pues ustedes lo puedan eh, entender de forma más clara. Ok, entonces lo primero que vamos a obtener son las frecuencias relativas, ¿sí? Es decir, yo en cada fila y en cada columna tengo una sumatoria total, ¿no es cierto? Entonces, tengo 220 color de ojos marrones, 93 de ojos avellana, 64 de ojos verdes y 215 de ojos azules. Todo esto me da una sumatoria de las 592 personas que he entrevistado. Por el contrario, acá tengo 108 color de cabello castaño, 286, perdón, moreno, 286 castaño, pelirrojo 71 y 127 rubio. En total igual 592. Obviamente la suma de las filas tiene que ser igual a la suma de las columnas. ¿Ok? ¿Qué es lo que hago después entonces? Es sacar la frecuencia relativa de cada observación o de cada cruce de las variables. Simplemente lo que hago es dividir 592 para el valor correspondiente. Entonces 592 para 68, 592 para 119, 592 para 26, 592 para 7, ¿sí? Y vamos a obtener entonces un valor de frecuencias relativas, ¿sí? Un valor de frecuencias relativas. Este valor de frecuencias relativas, pues es mejor trabajarlo así, ¿sí? Es mejor trabajarlo así en análisis de correspondencias porque evitamos un sesgo en si mis valores son muy altos o mis valores son muy bajos, ¿sí? Simplemente este es un rango de 0 a 1, un rango relativo, por lo tanto es mucho más apropiado trabajar los procesos estadísticos con valores estandarizados. En este caso, a la final termina siendo una estandarización, ¿sí? Que es un valor relativo. Entonces ya tengo que el 11% de las personas tienen ojos color marrón y moreno. El 20% de las personas tienen ojos color marrón y cabello castaño. Por acá tengo que el 16% de las personas tienen color ojos azul y cabello rubio. ¿Ok? Entonces, en una primera impresión podemos darnos cuenta de ciertos patrones. Por ejemplo, que un gran porcentaje de personas tienen color de ojos azul, ¿sí? Y color de cabello rubio. Y otro gran porcentaje de personas tienen ojos de color marrón y cabello castaño. Entonces, esto ya nos puede indicar una primera tendencia de una relación de categorías. Es decir, ojos color azul con cabello rubio y ojos color marrón con cabello castaño. Entonces, esta puede ser una primera intuición en por dónde va a estar encaminado la relación de mis categorías de la primera variable con la segunda variable. ¿Ok? Entonces, bueno, simplemente convertimos la tablita de los valores absolutos en una tablita de valores relativos. Ese va a ser el siguiente paso. Esto ya lo revisamos, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es obtener perfiles de fila y perfiles de columna. Esto es un paso previo y podría decirse que es un análisis descriptivo del procedimiento de análisis de correspondencias. Es decir, si no lo hacemos, no existe ningún problema,
sí, porque al final vamos a ver cuál es el análisis final de correspondencias, pero es un análisis descriptivo previo a generar nuestro análisis o nuestro modelo. Entonces, es interesante porque nos permite eh, generar una relación y un comportamiento entre las variables. Entonces, vamos a tener sobre todo dos valores importantes. El uno que es del perfil de fila y el otro que es el perfil de columna. Obviamente estos valores que se calculan sirven para los datos del proceso de análisis de correspondencias, pero sobre todo para una interpretación descriptiva previo a los resultados finales, ¿sí? No vamos a entrar en detalle de cómo se calcula, ¿sí? Simplemente es la división de, en el perfil de fila, es la división del total de la fila, ¿sí? Para cada uno de los valores de esa fila. Y en el perfil de columna es la división de cada valor de fila, ¿sí? Para su correspondiente categoría. Es por eso que en los perfiles de fila, la sumatoria de cada fila es igual a 1, ¿sí? Y en los perfiles de columna, la sumatoria de cada columna es igual a 1, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un total de fila, lo único que hacemos es sacar su valor relativo para ese total de fila, ¿sí? Ya no para el total general, sino para el total de fila. Por eso su sumatoria da igual a 1. Y en el caso de las columnas, exactamente lo mismo, ¿sí? Lo que sacamos es el valor relativo de cada columna con su total, ¿sí? Y ya no sacamos el valor relativo para el total de toda la muestra, sino solo para la columna, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos interpretar estos valores? ¿Sí? Podemos decir entonces, por ejemplo, este primer valor, el 31% de las personas que tienen ojos color marrón tienen cabello moreno, ¿sí? El 31% de las personas que tienen ojos color marrón, ¿sí? Tienen cabello moreno. El 54% de las personas que tienen ojo color marrón tienen cabello castaño. El 12% que tiene ojos color marrón, sí, tiene el cabello pelirrojo. Entonces lo que hacemos es un análisis de la categoría, ¿sí? O del porcentaje que corresponde al número de personas de esa categoría, qué característica cumple, ¿sí? Entonces, en la segunda fila, el 16% de las personas que tienen ojos color avellana tienen el cabello color moreno. Miren acá, el 58% es un valor bastante alto que tienen las personas ojo color avellana, tienen el cabello castaño. Si nos vamos a los ojos azules, el 44% de las personas que tienen ojos color azul tienen el cabello rubio. El 39% de las personas que tienen ojos color azul tienen el cabello castaño. ¿Ok? Entonces, hacemos un análisis por fila y nos da una intuición y una parte descriptiva de también hacia dónde pueden ir estas relaciones. Entonces, vemos que definitivamente en los ojos color marrón, lo predominante es del cabello castaño. En los ojos color avellana, lo predominante es del cabello castaño. En los ojos color verde, igualmente lo predominante es el cabello castaño. Y solamente en los ojos color azul, lo predominante es el cabello rubio, ¿sí? Entonces, cada color de ojo tiene su cabello predominante. Por el contrario, en la columna lo que vamos a hacer es analizar
desde las columnas hacia las filas. Es decir, el 63% de las personas que tienen el cabello moreno tienen los ojos marrones, ¿sí? El 42% que tienen, el 42% de las personas que tienen cabello castaño tienen los ojos color marrón. El 29% de las personas que tienen el cabello castaño, sí, tienen ojos azules. Acá, el 74% de las personas que tienen el cabello rubio tienen ojos color azul, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, en su mayoría, las personas que tienen el cabello color moreno tienen los ojos marrón, ¿sí? Las que tienen el cabello castaño, en su mayoría, tienen ojos color marrón. Las que tienen el cabello pelirrojo, en su mayoría tienen ojos color marrón, ¿sí? Y acá, las que tienen el cabello rubio, en su mayoría, y con un valor bastante elevado del 74%, tienen los ojos azules, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos deducir? Que, por ejemplo, para el tipo de cabello rubio, ¿sí? Existe una categoría predominante y muy superior que es ojos color azul. Es decir, que las personas que tienen el cabello rubio generalmente tienen ojos color azul, ¿sí? Pero a diferencia de si hacemos el análisis desde perfil de fila, las personas que tienen los ojos azules pueden estar divididos entre cabello rubio con un 44% y cabello castaño con un 39%, que son dos categorías que están prácticamente divididas con un porcentaje similar, ¿sí? Entonces, si ven aquí la diferencia, que acá parto desde el color de cabello, ¿sí? Es decir, las personas que tienen el cabello rubio generalmente tienen los ojos azules, ¿sí? O en su mayoría tienen los ojos azules. Pero las personas que tienen los ojos azules, ¿sí? Si parto entonces desde esta perspectiva, generalmente tienen o cabello color castaño o cabello color rubio, ¿sí? Entonces, se puede hacer este tipo de análisis descriptivo en base a estos perfiles de fila y perfiles de columna. Una vez más, nos genera algo intuitivo, ¿sí? Que va a existir una relación fuerte entre rubios y azules, ¿sí? Que va a existir una, tal vez una relación también fuerte entre morenos y marrones, si ven que tiene valores altos, entre avellana y castaño, también con ese 58%. Entonces, ya existe como una pequeña tendencia entre las relaciones de las categorías, ¿ok? Como les digo, este es un análisis más descriptivo, ¿sí? En el cual vamos a ir analizando entonces la categoría de ojos y luego las categorías de cabellos y sus relaciones con la otra variable. Entonces, bueno, aquí está un poquito descrito. Sí, el 54% de las mujeres con ojos marrones tiene el cabello castaño, mientras que solo el 5% de las morenas tiene los ojos verdes. Sí, por ejemplo, esto de acá. 5% de cabellos morenos tienen ojos verdes. Sí, muy poquito. Es decir, que las personas que tienen el cabello oscuro, muy poca probabilidad de que tengan ojos color verde. Ok, entonces una vez realizado este análisis de perfil, sí hacemos el proceso de análisis de correspondencias. Entonces, ¿qué es lo que mide el análisis de correspondencia o en qué se basa? Es en la variación que existe de categoría a categoría o de cruce a cruce, ¿sí? Entre más variabilidad exista, pues entre eh, un cruce uno con un cruce 2, obviamente pues va a representar un patrón de diferenciación para la relación de las categorías. Entonces, el proceso matemático igual no lo vamos a profundizar ni lo vamos a desarrollar porque eso lo hace el software.
y lo hace a través igual de una matriz de relaciones entre las diferentes cruces. Y lo que vamos a obtener, ¿sí? Una vez que se ha calculado, ¿sí? En base a la inercia total, que es lo que se llama y que representa la varianza de mis datos, son dimensiones, ¿sí? Entonces vamos a generar varias dimensiones y estas dimensiones son, em, o como cuántas dimensiones voy a obtener depende del número de categorías. En este caso tengo 3 dimensiones, ¿sí? Que surge entonces de eh, el número de dimensiones de las columnas. Es decir, voy a tener n-1 dimensiones, ¿sí? Con respecto al número de columnas. Entonces, si yo tengo 4 columnas, en este caso tengo 3 dimensiones, ¿sí? No es realmente relevante el número de dimensiones que yo obtenga, ¿sí? Pero el total de dimensiones que voy a obtener, ¿sí? Me va a generar una sumatoria de la varianza del 100%, ¿sí? ¿Cuántas dimensiones voy a analizar? ¿Sí? Voy a analizar el número de dimensiones en el cual su sumatoria de la varianza, es decir, este valor de aquí que dice varianza acumulada, supere por lo menos el 70%, ¿sí? Con ese número de dimensiones que superan el 70%, es decir, en este caso con 2 dimensiones, ya llegué al 98%, ¿sí? Entonces, analizar las 2 primeras dimensiones es más que suficiente. ¿Y por qué? Porque lo que nos dice este 98% es que con estas 2 dimensiones yo ya recojo el 98% de la varianza explicada, ¿sí? Es decir, que con 2 dimensiones yo estoy explicando ya el 98% del comportamiento de mis datos, ¿sí? Entonces, si yo tengo más dimensiones, generalmente vamos a tener máximo unas 4 o 5 dimensiones, sí, porque las categorías no son, o en teoría no son tantas, sí, pero obviamente si yo tengo más categorías, vamos a ver que el número de dimensiones va a ir aumentando, ¿sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 3 dimensiones que sumado a las 3 dimensiones llegan a un 70%, es más que suficiente analizar las 3 dimensiones, ¿sí? Porque ya estaría explicando aproximadamente un 70% de la varianza de mis datos, ¿sí? Entonces, depende mucho de cuánto de la varianza nosotros queremos explicar, pero desde un 70% es más que aceptable el valor de análisis de la varianza, porque luego van a ver que la sumatoria ya de las últimas dimensiones, en el caso que exista más dimensiones, cada vez es más pequeña. Si, por ejemplo, con una dimensión 1 en este caso, voy a estudiar el 89% de la varianza, ¿sí? Generalmente siempre necesitamos 2 dimensiones porque vamos a generar un plano con las posiciones en la dimensión 1 y en la dimensión 2, ¿sí? Y con estas dos ya he sumado el 98%. Y bien, en la dimensión 3 simplemente se agrega un 2% más. Entonces, las primeras dimensiones son siempre las que recogen el mayor porcentaje de información de mis datos, ¿sí? Y por eso, obviamente, pues, con un número de 2 o 3 dimensiones es más que suficiente para analizar entonces mi conjunto de datos. Entonces, primeros valores que voy a obtener de este análisis de correspondencia son estas dimensiones. ¿Y qué es lo que voy a analizar acá? El porcentaje de variabilidad acumulada, ¿sí? Obviamente la segunda fila pues son los valores totales de cada dimensión. 89 más 9,51 nos va a dar este 98,88, ¿sí? Entonces yo digo, bueno,
Tomo las dos dimensiones primeras y con eso yo ya explico el 98% de la variabilidad y del comportamiento de mis datos y con eso es más que suficiente para eh, entender la relación que existe entre las variables, ¿sí? Entonces, este es el primer resultado que nos va a dar el modelo y lo que vamos a analizar primero es este porcentaje de variabilidad acumulada. Luego, ¿qué es lo que vamos a obtener? Esta tablita, ¿sí? Que va a estar dada por filas y luego por columnas, ¿sí? Entonces, cada dimensión va a tener, por ejemplo, dimensión uno va a tener este valor de acá, que son las posiciones en el eje, ¿sí? Que luego nos va a servir para graficar. CTR, que es la contribución a la dimensión, ¿sí? Y el coseno al cuadrado, que es la contribución al modelo, ¿sí? Entonces aquí dos diferencias importantes. Contribución a la dimensión y contribución al modelo o porcentaje explicado ya dentro del modelo, ¿sí? ¿Cómo vamos a ir interpretando estos valores? Entonces, cada dimensión representa el comportamiento de unas variables en especial, ¿sí? Es decir, entre más alta sea la contribución, lo que nos está diciendo es que esa categoría está mayormente representada en la dimensión uno, ¿sí? Y por ejemplo, en la dimensión 2 el valor o los valores que tengan más alto es que están representándose en esa dimensión. Entonces, cada dimensión va a representar un conjunto de categorías o una categoría, ¿sí? Y vamos a ver que en las columnas, porque esto estamos hablando de filas, también vamos a tener el mismo comportamiento y su par o su categoría con el cual está relacionándose va a estar también eh, explicada dentro de esa dimensión, ¿sí? No necesariamente las categorías explicadas tienen relación entre sí. Pueden tener relación entre sí o pueden ser opuestas de entre sí. Y es lo que vamos a ver ahora. Entonces, por ejemplo, en la dimensión uno, ¿sí? Está representado los ojos color marrón, ¿sí? Y los ojos color azul. Entonces, miren cómo el valor de contribución de los ojos color marrón es súper alto y también de los ojos color azul, en comparación con los ojos color avellana y con los ojos color verde, ¿sí? Entonces yo puedo decir que en la dimensión uno se representa los ojos color marrón y los ojos color azul. Mientras que en la dimensión número 2, ¿cuál es el valor que más se representa? Los ojos color verde, ¿sí? Que tiene el valor de 55, ¿sí? Entonces la dimensión 2 representa a los ojos color verde. Si vemos el ojo o los ojos color avellana, ¿sí? Tienen una muy baja representación en la dimensión uno y una representación media en la dimensión 2, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que probablemente los ojos color avellana no tienen una relación fuerte con ninguna de las otras categorías de cabello, ¿sí? Porque no está bien representada ni en la dimensión uno ni en la dimensión 2. Entonces probablemente no tiene una relación fuerte con ninguna de las otras categorías, por ejemplo, de cabellos rubios o cabellos pelirrojos, ¿sí? Simplemente que ojo color avellana, entonces puede estar distribuido en todas las categorías de alguna forma eh, equilibrada, ¿sí? No tiene una relación en sí muy específica y muy fuerte con algún tipo de cabello. Entonces, eso es lo que en primera impresión
podemos asumir de los ojos color avellana, ya que no tiene una representación fuerte en ninguna de las dimensiones. ¿Ok? Y este valor de coseno lo que nos dice es el porcentaje que está explicado esta categoría dentro del modelo. Es decir, dentro de la dimensión 1, dentro de la dimensión 1, los ojos color marrón ya está explicado en un 96%. ¿Sí? Y esto va a estar muy ligado al valor de contribución. Si es un valor de contribución alto, pues generalmente su valor de explicación también es alto. Entonces yo puedo decir que los ojos color marrón están explicados en un 96% dentro de la dimensión 1. Los ojos color azul están explicados en un 97% dentro de la dimensión 1, ¿sí? Mientras que ojos color avellana, ¿sí? Están explicados en un 54% en la dimensión 1 y en un 33% en la dimensión 2. Ahora noten que igual yo tengo un valor de 3 y tengo un porcentaje de explicación de 54, ¿sí? Igual, ¿qué quiere decir? Como no tengo una relación fuerte, tal vez con algunas otras categorías, ¿sí? Igual termina explicándose de esa forma. Es decir, la explicación es que simplemente no tiene una relación fuerte con otras categorías, ¿sí? Entonces, aún así, tiene un porcentaje de varianza explicada, pero ese porcentaje de varianza explicada es el comportamiento de esta categoría, ¿sí? Y acá, obviamente, la sumatoria de este valor más de este valor y más del valor que existe en la dimensión 3 en este caso nos va a dar el 100%, es decir, la sumatoria de explicación de cada una de las categorías suma el 100% en todas las dimensiones. Entonces, si yo ya tengo explicado el 97% en la dimensión 1, pues en las siguientes dimensiones prácticamente ya no me explica nada, ¿sí? Aquí un solo 2% y para los ojos color marrón apenas un 3%. La que sí está explicada en esta categoría y bastante fuerte es los ojos color verde. ¿Sí? Y una vez más, tiene mucho que ver con el valor de contribución a la dimensión. ¿Sí? Entonces, la dimensión 2 explica en su mayoría a los ojos color verde, ¿sí? El 77% de, eh, en el total del modelo de los ojos color verde están explicados en la dimensión número 2, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir? Si dimensión 1 explica los ojos color marrón y los ojos color azul, y la dimensión 2 explica los ojos color verde, y finalmente los ojos color avellana no se encuentran claramente explicado por ninguna de las dos dimensiones, por lo que simplemente puede no tener ninguna relación fuerte con alguna otra categoría de los cabellos, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer con las columnas. Si ven que nos da exactamente la misma tablita, tengo dimensión, estos son valores de ubicación en el plano. Si esto cuando ya generemos el plano es lo que va a tener más sentido, ¿sí? Algo que sí tiene sentido son los signos, ¿sí? Entonces, si ven este signo negativo y este signo es positivo, lo que significa que son categorías opuestas entre sí. Es decir, que los de cabello color moreno van a tener su color de ojos preferido y los de color rubio van a tener otra categoría de colores de ojo preferido y generalmente cuando son opuestos significa que muy pocas personas, en este caso sabemos que los rubios van a tener ojos azules, muy pocas personas de cabello moreno van a tener ojos azules. Entonces son categorías opuestas entre sí. Entonces, miren, en la dimensión 1 para las columnas seguimos del mismo patrón. Sí, teníamos acá marrón, que va a estar relacionado con moreno, esto porque yo ya lo sé, y azul, que va a estar relacionado con rubio,
entonces acá tenemos las contribuciones que siguen el mismo patrón. Moreno en un 22% y rubio en un 71%. ¿Sí? Entonces la dimensión 1 está explicada por los ojos color marrón y los cabellos morenos, y los ojos color azul y los cabellos rubios. ¿Sí? Y la dimensión 2, tengo 55% de contribución para los ojos para el cabello pelirrojo. Y aquí curioso también un 37%, que es un valor considerable para los ojos morenos, ¿sí? Perdón, para los cabellos morenos. Entonces, ¿qué se puede un poco deducir a simple vista? Esto luego igual lo vamos a ver de forma más gráfica y es donde vamos a eh, ver las relaciones de forma más fuerte, ¿sí? Pero obviamente cabellos pelirrojos probablemente están más relacionados con los ojos verdes, ¿sí? Pero también yo puedo tener eh, que los cabellos morenos, ¿sí? Que tienen también una contribución alta, en su parte pueden tener una relación con los ojos verdes, sí, y también tal vez una relación un poquito más pequeña con los ojos color avellana, ¿sí? Entonces aquí se pueden juntar estas dos categorías. Pelirrojos con ojos verdes, ¿sí? Y probablemente morenos con ojos avellana, que son los valores más representativos. Entonces, esta segunda dimensión representa la relación entre estos conjuntos de categorías. ¿Ok? Una vez más, las contribuciones. Miren cómo los cabellos rubios prácticamente están explicados en un 100% en la dimensión 1, ¿sí? Los cabellos morenos explicados en un 83%, sí, bastante alto, pero acá nos queda también un pequeño 15% explicados en la dimensión 2, ¿sí? Estos valores de explicación, por ejemplo, en el caso de ojos rubios, lo que nos quiere decir es que tiene prácticamente una relación muy fuerte con una categoría de la dimensión 1 en las filas, que va a ser los cabellos rubios, ¿sí? Y luego muy poca relación con otros tipos de cabellos, ¿sí? De ojos, perdón. Entonces, está prácticamente explicado en un 100% en la dimensión 1, ¿sí? Y en las otras dimensiones, pues ya prácticamente no aparece ni tiene ningún porcentaje de explicación, ¿sí? Todo esto está llevado a una forma gráfica, que es esto de acá. Y esta forma gráfica, que es dimensión 1 y dimensión 2, que es generalmente las dos dimensiones que se va a analizar. Podemos también analizar una dimensión 3 si corresponde, ¿sí? Pero generalmente con un plano de dimensión 1 y dimensión 2 es más que suficiente para determinar las relaciones de las categorías. Entonces, ¿en dónde están ubicados estos puntos? Eso viene dado por estos valores de acá. Si, por ejemplo, Moreno me dice que está en menos 0,50 para las columnas. Moreno acá, menos 0,50, ¿sí? Y el otro valor es menos 0,2 y ese viene dado por este valor de acá, ¿sí? Entonces es un par de ejes que nos va a servir para representar. Menos 0,5 en la dimensión 1 y menos 0,2 en la dimensión 2. Y tenemos el valor entonces establecido aquí. Ahora, ¿cómo podemos interpretar este cuadro? ¿Sí? Las categorías que están en color azul representan el color de los ojos. Las categorías que están representadas con el color rojo representan el color de los cabellos. ¿Sí? Si están cerca entre sí, es decir,
si la categoría de la una variable está cercana a la categoría de la otra variable, es que existe una relación fuerte entre esas dos categorías, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos detectar acá? Relación fuerte entre azul y rubio, ¿sí? Una relación también fuerte entre marrón y moreno, que es lo que habíamos determinado con las contribuciones y con la explicación en cada dimensión, ¿sí? Entonces, una relación fuerte entre color azul y rubio y una relación fuerte entre color marrón y moreno. Ahora, algo interesante, y es lo que les había dicho, que son opuestas. Entonces, rubio está en el eje positivo y bastante alejado al medio, y moreno está en el eje negativo y bastante alejado al medio. Entre más alejado está del medio, ¿sí? O del punto cero, significa que la relación que hay con esta categoría es más fuerte, ¿sí? O las diferencias que existe con moreno son más fuertes, es decir, que las características de las personas con cabello rubio y sus ojos azules son totalmente diferentes a las de cabello moreno y sus ojos marrones. Es decir, es muy poco probable que yo tenga una persona de cabello moreno con ojos azules y también es poco probable que yo tenga una persona de cabello rubio con ojos marrones. ¿Sí? Entonces, esto representa el que están en eh, mapas opuestos o ejes opuestos, ¿sí? Y que estén relacionados entonces con su propia categoría, ¿ok? ¿Qué otra relación podemos ver? Estas relaciones que están más cercanos al eje cero, lo que nos dice es que sí, existe una relación, pero no son tan fuertes, ¿sí? Entonces, entre más alejada está al eje, la relación es mucho más fuerte. Entre más cercano está al eje, sus relaciones son menos fuertes, ¿sí? Eso podemos interpretar. Entonces, por ejemplo, yo tengo ojos color avellana, ¿sí? Que tiene una relación cercana con pelirrojo, pero también tiene una relación cercana con castaño, ¿sí? Obviamente una relación más fuerte con pelirrojo, por lo que está más alejada del eje, y una relación menos fuerte con castaño, porque está más pegado al eje, ¿sí? Y luego también puede existir una relación entre pelirrojo y verde, ¿sí? Que está alejado del eje, ¿sí? Y que están cercanos entre sí. ¿Por qué verde se ubica por acá? Porque tiene una influencia por rubio, ¿sí? Es decir, que existía un pequeño porcentaje de personas rubias, ¿sí? O de personas que tienen ojos verdes y que tienen cabello rubio. Entonces, por eso termina tendiéndose un poquito hacia este plano positivo por la influencia de los rubios, ¿sí? Pero más relación tiene con los pelirrojos, está mucho más cercano, ¿sí? A esta categoría y están alejadas del eje, ¿sí? En este caso de la dimensión 2, que recuerden que la dimensión 2 era la que explicaba los pelirrojos, ¿sí? Y los ojos color verde. Entonces, por eso están alejadas desde el eje horizontal, a diferencia de los ojos azules y marrones que estaba explicado por la dimensión 1 y que están alejados desde el eje vertical, ¿sí? Entonces, estas cercanías es lo que nos dice eh, la relación que existe entre las categorías y la oposición que existe entre otras categorías. Es decir, que tiene relación fuerte con una y totalmente una relación débil con otras categorías. ¿Ok? Para ir cerrando, vamos haciéndolo en el software de manera un poco más rápida. Como pueden ver, los códigos son bastante pequeños, entonces no hay mucho problema. Y con esto, pues, ustedes podrían ya empezar el trabajo que les voy a dejar para que lo empiecen a desarrollar
Y obviamente la otra semana tendremos otro ejercicio con otros datos para reforzar el tema de análisis, ¿sí? Entonces, les voy a ir comentando qué es lo que hace cada fila, perdón, cada línea, ¿sí? De datos para que ustedes ya lo empiecen a aplicar y puedan trabajar. Entonces, obviamente con lo que vimos hoy ya tienen una base para ir generando los análisis, ¿sí? Y luego la otra semana, pues, reforzaremos con otro ejercicio. Entonces, lo que he hecho acá, lo primero es generar esta tablita de contingencia, ¿sí? Entonces, tengo los mismos valores que vimos en el ejemplo de la diapositiva. Y estas diapositivas también les voy a pasar para que puedan analizarlo, ¿sí? Tengo los mismos valores entonces que el ejercicio. Esto de acá no me sirve mucho. Este chisk.test es la prueba de independencia, ¿sí? Entonces, genero mi prueba de independencia y voy a obtener este resultado. Este es el valor que me interesa, el valor de probabilidad. En este caso, miren, valor de probabilidad bajísimo, 2.2 de a la menos 16. Eso significa un valor prácticamente cercano a cero, ¿sí? Entonces, ¿qué habíamos dicho? Con todo lo voy a poner acá. Si el valor P es menor a alfa, que puede ser 0.01, existe relación entre las categorías. O de forma más técnica, no existe dependencia entre las... No, pero no existe independencia. No existe independencia entre las categorías. Es decir, que podemos realizar nuestro análisis de correspondencia, ¿ok? Entonces, si este valor, en cambio, sale mayor a nuestro nivel de alfa, pues no es viable realizar nuestro análisis de correspondencias porque no hay relación entre las categorías. Ok, luego calculo las frecuencias relativas, ¿sí? Con estas dos líneas. He calculado entonces las frecuencias relativas. Y acá lo que voy a calcular es los factores de fila y los factores de columna. Entonces, aquí algo muy importante. Obviamente, esto tiene que cambiar de acuerdo al ejercicio o a los datos que yo les doy, porque estos son los nombres que al ejecutar este código, que este es como un pequeño bucle, ¿sí? Se van a perder los nombres de las categorías. Entonces, lo que hago acá es simplemente renombrar de nuevo los nombres de las filas para poder hacer el análisis, ¿sí? No es necesario meterle mano a este código, ¿sí? Lo único que hace es eh, calcularnos los valores relativos por cada fila, ¿sí? Entonces me dice, vas a utilizar desde el 1 hasta el número de filas que contenga datos, es decir, en este caso reconoce así tenga 4 filas u 8 filas, hace el mismo procedimiento para las 8 filas, ¿sí? Y luego lo único que me está diciendo es eh, de, bueno, aquí lo que está haciendo es uniendo, ¿sí? Es decir, yo calculo una fila y luego la uno a la siguiente fila que voy calculando, ¿sí? Y lo único que dice acá es dividir cada valor para la suma total de la fila. Sí, entonces no hay que pararle mucha bola a la lógica eh, del bucle, ¿sí? Simplemente lo que nos va a dar esto es los factores de fila. Entonces ejecuto, ¿sí? Y ya nos ha dado los factores de fila. Entonces, si esto lo comparo con lo que está en las diapositivas, me va a salir exactamente los mismos valores, ¿sí? Entonces, ¿qué decíamos de acá? 31% de las personas con ojos marrones tienen cabello moreno, 54% de personas con ojos marrones tienen color castaño, etcétera.
Esto es factores de fila y acá están los factores de columna. Y es exactamente el mismo procedimiento, pero lo que hace ahora es ejecutar para las columnas, ¿sí? Entonces, 63% de cabellos morenos tienen ojos marrones, 5% de cabellos morenos tienen ojos verdes, etcétera. Entonces, son los valores de perfiles de columna y de fila que ya lo analizamos en las diapositivas, ¿ok? Y finalmente, tengo la librería Factominer, que ustedes creo que ya la cargaron, y genero el modelo. ¿Qué es lo que voy a generar? Con la función CA mayúscula, ¿sí? CA mayúscula, que significa análisis de correspondencias en inglés, ¿sí? Y la matriz datos, ¿sí? ¿Cuál es la matriz datos? La matriz original, ¿sí? Este proceso que hemos hecho anterior es simplemente para hacer un análisis descriptivo. Entonces, voy a hacer un análisis descriptivo de las frecuencias relativas, voy a hacer un análisis descriptivo de los perfiles de fila y voy a hacer un análisis descriptivo de los perfiles de columna. ¿Ok? El algoritmo y la función ya hace eso de forma interna, ¿sí? Aquí yo lo que he hecho es hacerlo de forma externa para que nosotros podamos analizarlo, pero el algoritmo ya lo hace de forma interna, por lo tanto, no lo vamos a poder visualizar. Lo único que nos va a entregar son los resultados que habíamos visto, ¿sí? Entonces miren cómo automáticamente ya nos genera el gráfico de la dimensión 1 y la dimensión 2, ¿sí? Y luego le voy a dar resumen al modelo para obtener los valores de las dimensiones, ¿sí? Entonces, lo primero que obtengo es la varianza acumulada que habíamos visto, ¿sí? Entonces tengo varianza para dimensión 1, 89%. Varianza acumulada con la dimensión 2, el 98%. Por lo tanto, es más que suficiente analizar estas dos dimensiones. Noten que acá tengo la dimensión 3, que esto no lo incluí en la diapositiva porque la había eliminado, porque simplemente con la dimensión 1 y la dimensión 2 es más que suficiente para analizar. Entonces, este es el análisis de las filas, ¿sí? Exactamente los mismos valores que vimos en las diapositivas. Y este es el análisis para las columnas, ¿sí? Exactamente los mismos valores que habíamos visto en las diapositivas, ¿sí? Dimensión 1, dimensión 2 y en este caso dimensión 3 que yo la había excluido porque simplemente no la analizamos. Y miren cómo la contribución de porcentaje explicado de la dimensión 3 para cada categoría es prácticamente nulo. ¿Sí? Máximo está 10%, que es el que más explicaría los ojos castaños, ¿sí? Pero es bastante pequeño porque acá ya tengo explicado un 86%. Entonces simplemente la categoría, la dimensión 3 no me contribuye en nada, ¿sí? Para explicar, simplemente con la categoría 1 y la categoría 2 es más que suficiente para explicar las diferentes categorías, en este caso de las columnas, ¿sí? Y como les digo, automáticamente genera el gráfico, dimensión 1 y dimensión 2, ¿sí? Entonces tenemos los mismos valores también representados eh, que lo que habíamos visto en las diapositivas. Y las mismas ubicaciones, las mismas relaciones y obviamente vamos a generar el mismo análisis. ¿Ok? Entonces, como pueden ver en tema de codificación es bastante corto, es bastante pequeño, ¿sí? Incluso, pues lo que yo agregué fue incluso estos temas de acá para poder hacer un análisis descriptivo, ¿sí? Porque en sí
el modelo y el desarrollo del modelo son estas dos líneas, o esta línea simplemente. Sí, este es la creación del modelo y esto para visualizar los resultados y así de sencillo pues simplemente es la ejecución y el desarrollo de este modelo. Entonces yo le agregué toda esta parte para poder hacer un análisis un poquito más descriptivo, eh, un, un análisis previo, como ya ir intuyendo qué es lo que puede pasar y luego corroborar con los resultados de los análisis del modelo. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, el tema es bastante sencillo. Es más bien un modelo de correlación de variables que termina siendo algo bastante sencillo y el de correspondencias que termina profundizando un poco las relaciones entre las categorías, porque al final lo que nos interesa es eso. Si yo establezco que existe una relación entre dos variables, ¿sí? Lo importante es, pero bueno, entender cuáles son estas relaciones, qué categoría está relacionada con otra, cuál es la tendencia que existen entre estas dos variables, ¿sí? Entonces es profundizar este análisis con este famoso análisis de correspondencia que es muy utilizado en, en varias aplicaciones y ya les voy a enviar un par de artículos, incluso yo desarrollé uno con la Facultad de Filosofía de Psicología, ¿sí? Y les voy a enviar también para que lo puedan revisar y que sea su guía para desarrollar el trabajo, ¿ok? No sé, chicos, si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Listo, entonces lo que vamos a hacer es exactamente lo que veníamos haciendo antes. Les voy a cargar el día de hoy ya un conjunto de datos y una problemática para que lo trabajen, ¿sí? Em, la próxima semana ya les comento si nos reunimos el martes o el jueves para revisar otro ejemplo, otro ejercicio, y en base a eso ustedes puedan reforzar el análisis y luego quedaría entonces tal vez para el día viernes o el día domingo la entrega de este primer trabajo, ¿sí? Recuerden que los trabajos son menos, ¿sí? Y obviamente tienen un peso más alto, entonces por favor, hay algunos estudiantes que no me habían entregado trabajos la unidad anterior y eso afecta bastante la nota, sí, eso afecta bastante la nota, entonces consideren que son 4 trabajos por unidad, por lo tanto es importante desarrollarlos bien, sí, que los análisis estén bastante completos, bastante coherentes, que haya profundidad en los análisis y que también las estructuras de los trabajos sean bastante completos, ¿sí? Hay algunos que todavía han generado trabajos bastante básicos, poco profundizados, entonces obviamente eso se considera, ¿sí? Así que bueno, para esa última unidad igual trabajaremos de la misma forma y por favor considerar eso, sí que un trabajo puede afectar bastante la nota final. Ok, chicos, entonces eso sería, tal vez tienen alguna consulta. Listo, entonces yo ya les cargo el video. En la tarde les trato de cargar los datos y la descripción del problema. Y también les voy a cargar estos dos artículos para que se vayan guiando en su desarrollo. ¿Sí? Eso sería, chicos. Entonces, si no tienen ninguna consulta, que tengan una buena mañana.